Buen día, hermanos. Están despiertos. La última canción que cantamos, una canción que conocemos con Reina de hace muchos años. ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? Creo que ha sido la perfecta canción para la prédica del día de hoy. Acaban de leer el Salmo 124. Yo voy a repasar los versículos del 1 al 5. ¿Ya? Vamos a leerlo otra vez, solo versículos 1 al 5. Y dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Lo que tienen ustedes en pantalla es la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera en sus manos. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Me encanta esa forma de presentar. La Reina Valera dice: a no haber estado Jehová por nosotros, ¿no? Pero esta versión lo pone así: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que todo Israel repita: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. Las aguas nos habrían envuelto, un torrente nos habría inundado. Así es, las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma, ¿no? El autor, uno supone que era David, habla de su época cuando fueron perseguidos, cuando injustamente él no había hecho nada, pero Saúl, sabiendo que él era su sustituto como rey, entonces decide matarlo. Y para poder matarlo, tienen que perseguirlo. Entonces lo comienzan a perseguir para matar a David, y David no había hecho nada para merecerse eso, ¿no? Y entonces tiene que huir con su gente, tiene que escapar con su gente, y estaban en peligro permanente, ¿no? Y entonces esta pregunta me encanta. ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Y para mí viene a mente la primera pregunta es lo que ignoramos. ¿Qué habría sido de mi vida si no hubiese conocido al Señor? ¿Qué cosas habrían sido distintas en mi vida? Y le decía a mi esposa, ¿no? Piensa, ¿qué sería diferente en ti? ¿Qué sería diferente en tu vida si es que el Señor no hubiese estado a nuestro lado? Le decía yo a mi esposa, que sería lindo que Dios te diera una película, ¿no? Que tú le dices: Señor, ¿qué habría sido de mí si tú no hubieses estado a mi lado? Y entonces Dios te diría: ok, te voy a enseñar tu película. Te voy a enseñar lo que habría sido de tu vida si es que no me hubieses conocido. ¿Cuántas cosas no sabemos? ¿Cuántas cosas Dios habrá hecho en nuestra vida sin que lo sepamos? ¿Ah? Pienso yo que cuando lleguemos al cielo, ¿no?, le haremos preguntas, ¿no? Señor, ese trabajo que me conseguiste, ¿realmente fuiste tú el que lo hizo? ¿O fue la suerte, no? Y entonces, Dios te contesta: pero claro que fui yo. No solo eso, te cuento, había un montón de gente hablando mal de ti. Había una señora ahí con pelo rubio que estaba pero diciendo pestes de ti. Yo le mandé mis abejas para que la piquen, y entonces el jefe agarró y un día se levantó y dijo: no, quiero a esta persona en el trabajo, y por eso te escogieron.
Y eso nosotros no lo sabemos. Señor, ¿por qué nunca me sanaste de ese dolor del brazo que te pedía tanto? Ahí dijo que estaba preocupado sanándote del cáncer que nunca supiste que tenías. Señor, yo quería vivir una vida que te agradara. Te servía de todo corazón, pero no veía tu mano, no sentía tu bendición. Y Dios te dirá, justamente por tu fidelidad es que cuidé a tu esposa de un accidente mortal cuando regresaba a casa. O aquella vez que bendije a tu hijo sin que tú lo supieras. Y me pongo a pensar cuántas veces nosotros mismos hemos ayudado a alguien sin que él sepa, ¿no? ¿Cuántas veces mandamos una ofrenda, ¿no? Y la persona nunca se enteró de dónde llegó. Y simplemente yo recibo esos mensajes, ¿no? Porque yo sé de dónde viene la ofrenda y la mando. Y de repente alguien me contesta, me dice, ¡ay, Carlos, no te imaginas, el Señor es tan bueno! Le dije, ¿por qué? Porque justo en ese momento de necesidad me llegó una ofrenda. Le dije, ¿sí? ¿Quién la mandó? No sé, ¿no? Yo sé. Y entonces, ¿cuántas cosas hará Dios en nuestras vidas de las cuales ignoramos, ¿no? Y cuando nos preguntamos y decimos, Señor, si no hubieras estado conmigo, ¿qué habría sido de mí? No lo sabremos hasta que estemos en la presencia de Dios. Y por todas esas cosas, y lo importante es esto, aprender ahora, por todas esas cosas que no sabemos, debemos ser agradecidos por fe. Por eso tú te levantas en la mañana y dices, Señor, yo te doy gracias por las cosas que haces a mi alrededor que no sé, que ignoro, las cosas que tú haces por mí basado en tus promesas, porque Dios dijo que a los que aman a Dios todas las cosas les irán a bien, aún esas cosas malas. Hay una historia de un rey, por ejemplo, ¿no? El rey Sedequías. Dice que un día Dios se levanta y le dice, bueno, Sedequías, empaca, anda empacando porque es hora de pasar aduana, ¿no? Y entonces vas a morir, ¿no? Y entonces dice que Sedequías comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, ¿no? Y se acerca un profeta y le dice, mira, estás clamando a Dios porque no quieres morir, ¿ok? No quiero, imagino la escena, ¿no? El hombre ahí postrado, no quiero morir, Señor, estoy en la flor de la juventud, solo tengo 87, ¿no? Ya no quiero morir, Señor. Y Dios hace una cosa interesante para enseñarnos algo. Y le dice, está bien. Y le manda un profeta que le dice, está bien. Vamos a añadirte 15 años a tu vida. ¿Eh? Muy bien. Y entonces, contento, todavía hace un milagro con la sombra que crece. Hay una historia preciosa. Y él vuelve a vivir, ¿no? Y le da 15 años más de vida. En esos 15 años nace un hijo suyo, que llegó a ser el peor rey de la historia de Israel. Si él no hubiese recibido ese tiempo, esa extensión, Israel no hubiese tenido a ese rey tan malo que tuvo. Que a veces nosotros, cuando no entendemos el plan de Dios, clamamos porque queremos que las cosas ocurran como nosotros imaginamos, pero es que no sabemos los planes de Dios. Y por eso descansamos en que Dios es soberano, que Dios sabe, y entonces tú cierras tus ojos y dices, Señor, de ti me agarro. Yo siempre digo, es como cuando subes a estas montañas rusas, ¿no? ¿Ustedes han visto eso? Hace un tiempo atrás íbamos a las montañas rusas, en Europa Park, ¿no? Y estábamos con la familia de Bernie, ¿no? Y entonces Bernie no subía, porque tiene miedo. Claudia no subía, también tiene miedo. Mi esposa no subía por su columna. Al final subíamos Karin,
Martina y yo. Nos subimos a todos los más altos, ¿no? Y yo le decía a Martina, Martina, tienes que hacer esto. Cuando empiece a caer la montaña rusa, abre tus ojos, levanta tus brazos y vas a sentir que estás volando. Cuando empieza a caer la montaña rusa, yo me preparo así, la volteo, y la Martina estaba agarrada, pero con el ojo cerrado, así, ¿no? Yo a veces digo, así tenemos que agarrarnos del Señor. Cierra tus ojos contra el viento, contra todo, cierra tus ojos y simplemente dile, Señor, yo sé que lo que tú estás haciendo es lo mejor para mi vida. Pero hay una segunda situación, cuando nos preguntamos si hay cosas que sí sabemos hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque no quisimos que el Señor estuviera a nuestro lado. ¿No? ¿Entienden? O sea, la pregunta era, ¿qué habría sido de nosotros si el Señor no hubiese estado a nuestro lado? Pero hay cosas en nuestra vida que recordamos, que decimos, qué bruto que fui, ¿no? Qué bruto. ¿Cómo fue posible que Dios, queriendo estar a tu lado y ayudarte, le dijiste, no, gracias? ¿Por qué? Porque este pecadito me gusta, quiero probar. Quiero experimentar. Sí, pero, hijo mío, escúchame, ¿no? Y tú le diste la espalda y le dijiste, déjame ir por mi camino. ¿Te acuerdas de esas cosas? ¿Te acuerdas cuando te decían, no debes? ¿Y lo hicimos? Y cuando pasan los años, uno trata, es como quieres agarrar la correa y flagelarte, ¿no? Por tonto, ¿no? ¿Por qué, Señor? Pero qué bruto. O sea, ¿cómo fue posible, no? Y a veces yo estoy orando en las mañanas y justo cuando estaba pensando en dije, Señor, recuerdo cosas, errores que he cometido en mi vida y te pido perdón. Dios me contestó otra vez, estás con la misma vaina. O sea, ya me has pedido perdón, ¿no es cierto? Sí, Señor, pero es que pedir perdón así me siento bien, ¿no? Pero cuando nosotros recordamos esas cosas, yo te pregunto, ¿le has pedido perdón a Dios por esas cosas? O de repente ha pasado el tiempo y dijiste, bueno, ya pues me tocó, ¿no? Quizás en la primera opción era darle gracias a Dios por fe. Y en la segunda opción, quizás es decirle, Señor, perdóname. Me arrepiento. A pesar de todo, fuiste bueno y fuiste bondadoso. Y la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Y yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y Dios agarra, dice la palabra, que agarra nuestros pecados, nuestros errores, y los tira en lo profundo del mar. Y dice la palabra literalmente, y nunca más me acordaré de ellos. Porque acordarse de nuestros errores es sufrir 2 veces. ¿No es cierto? Y otra cosa que Dios no hace nunca es recordártelos, ni sacártelos en cara. ¿A usted no les ha pasado eso? Que a veces uno le dice a la esposa, ¿no? Le dice, por ejemplo, o la esposa te dice a ti, ¿no? La esposa te dice a ti, no, mira, no hagas esto, ¿no? No, pues, se va a malograr, ¿no? Y uno, como hombre, ¿no? Entonces dices, no, tengo que aprender con el dolor, ¿no? Y entonces lo haces, ¿no? Y lo malogras, ¿no? En el caso de Dios, Dios te perdona y se olvida.
En el caso de la esposa, no. ¿No? En el caso de la esposa es, ¿te dije o no te dije? ¿Ah? ¿No es cierto? ¿No? Y todavía tienen buena memoria, ¿no? Porque te dicen, en 1978, entonces, a veces, ¿qué habría sido de nosotros si hubiésemos dejado que el Señor estuviera a nuestro lado en lugar de cometer errores? Hay una tercera situación. La tercera situación es cuando reconoces lo que Dios ha hecho. Cuando reconocemos, son personas que pueden ver la mano de Dios en sus vidas. Son personas que tienen la capacidad de reconocer y le dan gloria a Dios. Y como consecuencia de eso, son agradecidos. Y eso es lo que dice el Salmo. Miren ustedes el Salmo. Vamos a leer el Salmo 124 otra vez. Y dice, Salmo 124, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Esas expresiones que son poéticas, ¿no? Las aguas impetuosas, los torrentes, se refieren, por ejemplo, ¿has visto una inundación de agua, cómo arrasa, ¿no? Y lo que él está diciendo poéticamente es, mi vida habría sido arrasada de esa manera. Pero él es capaz de reconocer. Y saben ustedes que los cristianos somos malagradecidos. Somos malagradecidos porque Dios hace tantas cosas para nosotros y que luego las olvidamos fácilmente. Hay una frase que el profeta Samuel acuñó que se llama Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? El texto dice así, ¿no? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. El texto en lenguaje actual dice, pero Dios escuchó a Samuel, envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de temor y salieron corriendo, dice. El texto continúa. Salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos. Tomó luego Samuel una piedra, como la que ustedes ven en pantalla, tomó una piedra, una señal, para no olvidar, para recordar, para reconocer, ¿entendieron? Pon una piedra, ¿para qué? Para no olvidar, para recordar, para reconocer que Dios luchó por ellos. Y entonces Samuel dice, la puso la piedra y le puso por nombre Eben-Ezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la piedra tenía ese objetivo. Cuando tu hijo pregunta, cuando entran a la época, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Los niños vienen y ¿por qué? Y entonces el padre, que es el responsable de la enseñanza de los hijos, les decía, porque Dios, aquí hubo una batalla, vinieron los filisteos, nos atacaron, no podíamos defendernos, pero la mano de Dios que agarró y mandó truenos y relámpagos, y los filisteos se acobardaron, tuvieron miedo, salieron huyendo, y nosotros terminamos persiguiéndolos. Y el niño te mira y te dice, ¿en serio? Sí, le dice. Y por eso pusimos esta piedra, para recordarte la historia, para que sepas lo que Dios ha hecho por ti. Personas que pueden ver la mano de Dios en su vida, que pueden reconocer, que pueden darle la gloria a Dios
y como consecuencia son agradecidos. Le escribí a Miguel, que debe estar escuchando ahora el mensaje, y yo le decía, confiemos en lo que Dios puede hacer. Su hijo ha estado muerto 5 minutos y lo han recuperado, ¿no? Yo estuve muerto 7 y estoy aquí parado. Lo que Dios puede hacer. La mano de Dios acompañándonos cuando llegamos a Suiza. Fue una bendición impresionante. Los primeros $100 que me regalaron cuando entré al seminario, comienza a sacar cada bendición, cada bondad que Dios ha hecho contigo y dices, no, hoy ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Y esas bendiciones, hermano, te permiten ser agradecido al Señor. La pregunta, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubieses estado tú? Hay una cuarta forma de entenderlo. Y la cuarta forma de entenderlo es los que olvidamos. Lo que olvidamos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a un pasaje de la Biblia que es terriblemente fuerte y duro. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Recuerden lo que hemos visto, ¿eh? Lo que ignoramos, que solo lo sabremos cuando estemos en la presencia de Dios. Lo que sabemos que hicimos mal, porque no dejamos que su presencia nos acompañara. Lo que agradecemos, porque reconocemos cada bondad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ahora, lo que olvidamos. El pasaje dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del manantial, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, ¿qué habría sido nosotros sin la mano de Dios? Y qué triste es que muchos se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Pienso en cuántos colombianos han pasado por acá, ¿cierto? ¿Cuántos colombianos han escuchado la palabra? ¿No? Nos quedamos con 3. ¿Hay más colombianos ahora o no? Bueno, perdón, claro. Disculpe, no. Claro, ucraniana adoptada, ¿ah? A 5, la nueva, claro, colombianita. Pero ¿cuántos se han guardado? O sea, y me comencé a pensar, ¿cuánta gente dominicana ha pasado por acá? ¿Cuántos peruanos han pasado por acá? ¿Cuántos mexicanos, venezolanos, cuántos suizos han pasado por acá? Hondureños, hay que tocar. Hondureños creo que solo yo y Diana. Sí, no, hay uno que llegó que quería ser pastor, creo. Bueno, y hermanos, qué feo, ¿no?
Qué feo y qué triste es haber visto la mano de Dios que nos cuidó, que nos acompañó, y que de repente con el tiempo te olvidaste de Él. Y dices, mi mano, mi poder me han traído hasta acá. Así que cuando nos hacemos la pregunta que se hizo David, ¿qué habría sido de mi vida si el Señor no hubiese estado a mi lado? Nosotros debemos caer en el tercer grupo, ¿no? En el tercer grupo, el que reconoce, el que agradece, el que le da gloria a Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte del Salmo. La segunda parte del Salmo, en el versículo 6, Salmo 124, versículo 6, nos dice la respuesta del salmista a esa situación de reconocer que Dios estuvo con él, cuidándolo, acompañándole, y dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Pero esta es una cosa interesante. El salmista dice, bendito sea Jehová. Y comencé a estudiar la palabra Barak en el hebreo. Y la palabra Barak en el hebreo, nosotros nos hemos concentrado en un solo concepto, que es el segundo, expresar palabras de excelencia. ¿No? ¿Qué cosa es bendecir a Jehová? Expresar palabras de excelencia. Dice el texto, es un montón de textos, ¿no? Me incliné, adoré a Jehová, bendije a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y nosotros pensamos que cuando hablamos de bendecir a Jehová, significa expresar palabras de excelencia o de agradecimiento. Pero cuando investigué la palabra, los autores me decían, el primer concepto no es expresar palabras de agradecimiento. El primer concepto de bendecir a Jehová es arrodillarse. ¿Saben eso? La palabra bendecir empieza por arrodillarse. ¡Fua! Por ejemplo, esta palabra, Barak, es la que utilizó el faraón cuando José, ¿recuerdan José? Cuando José le interpreta el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Y entonces cuando el faraón queda impresionado y dice, ¿a quién voy a poner si no es a José como administrador general del reino de Egipto? En esa postura tremenda, ¿no? Voy a poner a José como el representante administrador de todas las cosas de Egipto. ¿Saben lo que dice? El texto dice así, dice, y Faraón exaltó a José y dio orden de que se pregonara Barak delante de José. El texto en español dice que se pregonara doblad rodillas delante de José. ¿Eso fue lo que dijo el faraón? Doblen sus rodillas delante de José a partir de ahora. En el día de la inauguración del templo, dice que Salomón estaba orando. Y entonces alaba a Dios, adora a Dios. Y dice el texto, cuando Salomón terminó de hacer su oración y súplica, se levantó de estar Barak delante del Señor. De estar de rodillas delante del Señor. Elías era un profeta. Y Elías estaba hasta aquí, hastiado, como prediqué la semana antepasada. Estaba hastiado de los profetas de Baal. Y hace el cuento, ¿no es cierto? La historia, la conocen, que se enfrenta a los profetas de Baal y dice, bueno, traigan ustedes el buey, pónganlo ahí, y luego pídanle a su Dios que mande fuego. No pasó nada, se burló de ellos. Luego él agarra, pone el buey, le echa agua encima, ora a Dios, Dios manda fuego, ¿no es cierto? Claro que la reina era baalarista, ¿no? O sea, baalista. Entonces la reina comienza a perseguir a Elías para matarlo. Él tiene que huir y se esconde.
Y en su cueva él agarra y dice, Señor, soy el único que te adora. Y Dios le dice, no, hay 7,000 que son Barak delante de mí. Hay 7,000 que no han doblado rodillas delante de los de Baal, sino que doblan rodillas delante de mí. Dice la palabra, Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Dice la palabra, y esto lo repite la palabra cada rato, dice, ante mí se doblará toda rodilla. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dice la palabra que llegará el día en que cuando el Señor venga en su reino por segunda vez, estaremos delante de Él, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, van a doblar su rodilla delante de nuestro Dios. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La palabra, hermanos, enseña la rendición, la sumisión, postrarnos delante del Señor, porque Él es el Señor y no yo. Ahora se dan cuenta cómo en las iglesias han metido unas enseñanzas extrañas, donde no muestran una persona doblando sus rodillas delante de Dios, sino gente soberbia, déspota, ¿no? Yo reclamo, yo exijo, yo pido, yo mando. Cuando la palabra dice que nosotros debemos doblar nuestras rodillas delante de Dios, porque Dios es el que tiene que mandar, ordenar, decretar. Es Dios el que tiene que llevarse la gloria, no yo. Cuando yo digo, yo reclamo esto, y viene, ¿a quién le doy la gloria? ¿A Dios o a Él? Porque yo reclamé, ¿verdad? Pero cuando yo digo Dios es el que manda, Dios es el que ordena, entonces Él se lleva la gloria. Y esto, hermanos, es tan simple como cuando venimos a adorar a la iglesia. Cuando oramos dando gracias por los alimentos, nosotros en la mesa, yo siempre he sido una persona muy seria. Mis hijos estábamos en la mesa, hacíamos chistes, nos reíamos y todo, ¿no? Pero una vez cuando mis hijos eran pequeños, vamos a orar por los alimentos, y Hans comenzó a molestar a su hermano jugando. Y yo paré de orar. Le dije, no, respetamos a Dios cuando oramos. Se asustaron. Se les enseñó a respetar a Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿con qué actitud venimos? ¿De rodillas? ¿Dedicamos un tiempo diario para poner nuestro corazón de rodillas delante de Dios? La forma en que le servimos. Cuando servimos en la iglesia, ¿cómo lo haces? Alguna vez me dijeron, ¿no? Cuando estás sirviendo en la iglesia, ¿por qué lo haces? Y yo le dije, mira, si lo hiciera por la gente de la iglesia, hace rato que les había prendido fuego. ¿Cierto? Los encierro y prendo afuera. ¿Por qué? Porque, como un amigo decía, de todo hay en los corrales del Señor, ¿no? Pero cuando servimos a Dios, no me importa si reconoces o no reconoces mi trabajo, no me importa. No lo hago por ti, lo hago por Él. Y si el otro no hace su parte, mejor, porque yo puedo hacer la parte de Él, me gano 2 coronas. El otro se queda sin corona, pues es su problema, pero yo me gano 2 coronas porque hago lo que tenía que hacer Él. Cuando servimos a Dios, hermanos, de rodillas, cuando estamos delante de Dios y vamos y le decimos, Señor, te bendigo, bendecimos a Jehová,
¿Sabes qué? No se trata de las palabritas que vas a decir. No se trata de cuán elevada es tu oración. Conozco gente, ¿no? Pastores, amigos, que son perfectos para orar, ¿ah? Los pones a orar y te sacan unas palabras que yo tengo que estar con diccionario buscando, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que la sabe orar, ¿no? Señor excelentísimo Dios todopoderoso, tú que estás en los cielos, ¡ah, su madre! ¿No? O sea, y dices, qué bárbaro, pero a Dios no le importa. Si es cierto, hay que bendecir a Dios, hay que exaltarlo. Pero para exaltar a Dios, empieza en tu corazón con esa actitud de estar de rodillas delante de Él. Cuando te acercas a Dios, te pones de rodillas delante de Él. ¿Qué te hace creer? ¿Qué te hace creer que si tú no estás de rodillas delante de Dios ahora, lo estarás cuando te mueras? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué te hace creer que si tú no honras a Dios ahora, cuando te mueras Dios va a decir, pasa hijo, pasa, vente, ¿no? ¿Qué te hace creer eso? Entramos al reino de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Pero no te olvides que la obra de Cristo en la cruz transforma el corazón. La obra de Cristo en la cruz transforma el corazón. Por eso esa actitud de estar arrodillado delante de Él refleja que tienes un Señor al que adoras. Y por eso la actitud de tu corazón ahora, yo no puedo saber qué hay en tu corazón, no soy el Espíritu Santo para saber, pero la actitud de tu corazón ahora me habla a mí y me dice, este tiene la actitud de los salvos, ¿eh? Los que están salvados. ¿Te das cuenta? Porque si vamos a estar en la eternidad, adorando a Dios, si vamos a estar en la eternidad de rodillas delante de Dios, ¿qué te hace creer que ahora no debe ser así? Y por eso, hermanos, es triste. Porque hoy día vivimos en las iglesias una época de superficialidad cristiana. La actitud de corazón, la palabra mismo dice, ¿no? Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tienes que temer a Dios, ya. Teme a Dios, ok. ¿Pero temes a Dios? Sí. ¿Pero lo honras a Dios en tu vida? Cuando llegas a la iglesia, cuando cantas, cuando escuchas la palabra, cuando ofrendas, ¿lo honras a Dios? Ese es el temor de palabra, ese es el temor que te han enseñado, pero no es el temor que brota de un corazón de rodillas delante de Dios. Por eso la palabra dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Esto nos ha tocado mucho, lo que está pasando con el hijo de Miguel. 22 años. 22 años. Y ahora está tan complicada la cosa, ¿no? Infarto cerebral acaba de tener. Hace un mes y medio que no se levanta, sigue con complicaciones. Oramos por él, todos los días me levanto a orar por él. Pero cuando pienso en él, pienso en los hijos de ustedes. Pienso en mis hijos. Que todos pensamos que vamos a llegar a viejos y que vamos a ver a nuestros hijos crecer y vamos a estar en el matrimonio de nuestros nietos. Pero no sabes lo que le depara el futuro a tus hijos. Y por esa razón, porque no sabes lo que le depara el futuro a tus hijos, es que yo digo y deseo honrar a Dios, porque la palabra dice que si yo honro a Dios y guardo su palabra, entonces me irá bien no solamente a mí, sino a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Por eso yo les invito hoy día a leer el Salmo 95. Venid,
adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Vamos a orar. Termino leyendo los últimos versículos y oramos. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, escapamos nosotros. ¿Y qué proclama el pueblo de Dios? El pueblo que se arrodilla delante de Dios. ¿Qué proclama? Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Padre, gracias por esta palabra del día de hoy. Gracias por este salmo tan precioso que nos habla, nos recuerda qué habría sido de nuestras vidas sin ti. Tantas veces nos has cuidado, tantas veces nos has acompañado, tantas veces nos has bendecido, nos has protegido, nos has provisto. A veces nos hemos olvidado de ti. A veces te hemos dejado pensando que todo lo que conseguimos es porque tenemos fuerza, porque tenemos capacidad, porque estudiamos, porque tenemos un cartón, un título. Y nos olvidamos que eres tú el que nos da la fuerza. Enséñanos a ser agradecidos, Señor. Enséñanos a agradecerte por todas las cosas que haces y reconocer las cosas que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo. Y por eso te bendecimos. No solamente levantamos palabras de excelencia para ti, no solamente reconocemos que eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, bueno, amoroso, fiel. Pero todo eso, Padre, con la actitud del corazón correcta, de rodillas delante de ti. Siempre de rodillas delante de ti. Para adorarte de rodillas. Cuando oremos en casa, que nuestro corazón esté arrodillado delante de ti. Si es físicamente, mejor. Si no podemos hacerlo físicamente, lo hacemos con el corazón. Al acercarnos a la iglesia cada domingo, arrodillados delante de ti, para cantarte, arrodillados delante de ti. Oh Dios, recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús.